Bien, entonces muy buenas tardes. A nombre de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes, en cabeza de nuestro arzobispo Monseñor Andrés Tirado Pérez, Monseñor César Erazo Benavides, el Padre Ángel Carreño, y aquí pues nuestro representante en Agua Azul, el diácono José Angelino, les damos la bienvenida a esta celebración y pues es necesario inicialmente hacer unas clarificaciones en cuanto a la expresión que usamos, que no representamos a la Iglesia Católica Romana. Es decir, en el mundo existe un tronco general grande que se llama la Iglesia Católica. Ese tronco tiene diversas ramas y en el mundo pues la más reconocida a nivel de difusión es la Iglesia Romana. Pero existen otras iglesias que diríamos son de menor cantidad de seguidores, siendo del fundamento católico. Católico es una palabra griega que quiere decir universal. Entonces estaríamos hablando de la Iglesia Universal, donde en el caso nuestro los apellidos no importan. Por eso hacemos nuestras celebraciones de esta manera, invitando a las personas que quieran asistir, respetando sus creencias, respetando el apellido en el que participen de origen, y convocamos abiertamente, de acuerdo también con la ley de libertad de cultos que hoy en día nuestro país tiene dentro de sus estatutos. Con base en ello, pues sencillamente, ¿qué se requiere para participar? Tu voluntad y tu deseo, nada más. Y saber que nos unifica un mismo bautismo desde el origen, que es un mismo Dios al que seguimos y un mismo Cristo que se manifiesta en nuestra vida. Hoy en la primera lectura, en el Deuteronomio, se le hablaba a Moisés. ¿Qué le pedía o qué le decía a Dios? ¿Cuál era el contrato que firmaba con el pueblo? ¿Recuerdan? No todos al tiempo. Dice: hoy te manda el Señor tu Dios que cumplas estos mandatos y estos decretos. Guárdalos y cúmplelos con todo tu corazón y con toda tu alma. Después viene otra afirmación, que yo la traduzco en una pregunta. Hoy has aceptado este compromiso con el Señor. Y te pregunto, ¿tú quieres aceptar el compromiso al que Él nos llama? ¿Sí o de pronto? O quizás, no sé, en otras vidas, como hay creencias de que hay otras vidas, o vamos a reencarnar. No, el Señor nos llama hoy. Imaginen esto, a Moisés hace unos 8000 años atrás vivió esta experiencia, pero la palabra es vigente hoy. Todos los días, cada día que amanece, el Señor nos llama y nos dice: ¿quieres hoy nuevamente aceptar este compromiso conmigo? ¿Y cuál es el compromiso, queridos hermanos? Miedo, culpa, dolor, maltrato, castigo, abusos, injusticias. ¿Ese es el compromiso? ¿Cuál es el compromiso? Culpa, vergüenza, condicionamiento. Si haces esto, entonces no perteneces. Si haces aquello, entonces está mal. Vuelvo y pregunto, ¿cuál es el compromiso? Portarnos bien. ¿Cuál? Portarnos bien. Dice aquí, portarnos bien. Hace parte, pero el compromiso al que Dios nos llama es más grande. El amor. Es decir, Él dice: ¿quieres firmar ese compromiso conmigo diariamente? Amar. Porque si tú amas a tu hermano como te amas a ti mismo, no lo robas, no abusas de él, no le quitas lo que le pertenece, no le haces mal, le haces el bien. Entonces, ¿qué será? ¿Será que Dios se fue y Él falló al compromiso? ¿O seremos nosotros que decimos: no, como todo el mundo roba, yo también?
como yo también. Pero no nos vayamos tan lejos, vamos a la casa. A veces le decimos a nuestros hijos, ¿por qué le pegas a tu hermano? Y los niños a veces le dicen, ¿y tú por qué le pegas a mi mamá? ¿Por qué gritas a la niña? ¿Y tú por qué gritas a mi mamá? Entonces, para poderle exigir muchas veces a los hijos, tenemos que tener una cosa que se llama autoridad moral. Si tú lo haces y me estás mostrando diariamente tu violencia, ¿cómo es que me exiges que yo me porte diferente cuando el ejemplo que tú me estás dando es ese? O el tema del egoísmo y el compartir, es que hay muchos ejemplos. Tu hijo llega a la casa y le falta un color o está más gastadito que los otros. ¿Y ese color por qué va así? Es que se lo presté a mi amigo, se lo presté a no sé quién. Me hace el favor y en el colegio no le presta nada a nadie. Y de pronto en la casa, la hermanita de ese niño necesita y tú sí le dices, pero ¿por qué no le presta el color? Porque tú le habías dicho que no se lo prestara a nadie. Y eso que aplicamos se vuelven órdenes y contraórdenes, o sea, contradicciones. Y así vivimos en muchos sentidos. Sin mala intención, porque aquí yo no estoy hablando de mala intención. Tenemos buena intención, queremos el amor, queremos la sinceridad, queremos la fidelidad. Pero hemos aprendido también a crear falsas imágenes del amor en nuestra vida. Compartíamos con nuestros obispos antes de la Eucaristía ciertas experiencias de la vida, y una de ellas, en mi caso personal como terapeuta que atiendo parejas en Bogotá, muchas veces mis consultantes, hombres, esposos, cuando sienten que la otra persona ya está cansada, desgastada, que ya no quiere más, y les dice, quiero la separación, ya no me lo aguanto más. Entonces vuelve el Señor a llevarle serenata, ahí se la invita a salir, le digo, cantos de sirena. Ahí sí volvió a ser el que era cuando se enamoraron. Para reconquistarla, dicen ellos, ¿no? Para que me des una nueva oportunidad. Yo a eso le llamo manipulación emocional. O sea, vuelvo a hacer lo que hacía antes para volverte a ofrecer un dulcecito para que me vuelvas a perdonar. Y después de un tiempito que coja confianza, vuelvo y la hago. Y a eso jugamos. Pero aquí la vida y Dios nos pide que seamos íntegros, que seamos coherentes. Que si vas a cambiar es porque tú quieres cambiar. No porque vas a manipular emocionalmente a una persona para prolongar algo a tu antojo. Y eso requiere lo que le pedía aquí Dios a Moisés, que le repitiera al pueblo para que el pueblo se comprometiera. ¿Saben qué se llama eso? Nos pedía convicción. Si ustedes están aquí hoy en día, yo le doy gracias a Dios por su convicción. Porque es Dios a través de este llamado, representado en los sueños de una persona que en el caso nuestro es nuestro Monseñor Andrés Tirado, que soñó un día esta congregación, que soñó tener sacerdotes con criterio y que pudiéramos pararnos y invitar y romper unos paradigmas de elegir ser coherentes en nuestra vida con algunas de nuestras situaciones y experiencias de vida. Y eso es lo que nos importa también, transmitirle y compartir con ustedes. Que estén convencidos de su fe. Por eso vamos a donde nos llamen. Nuestra tendencia y nuestra participación es misionera. Vamos y acompañamos a nuestros miembros donde estén, para decirles, aquí están respaldados. Desde tu libertad, no desde el miedo. Desde tu derecho a decidir libremente, a amar a Dios en tu hermano y a servir a tu hermano en libertad, no por miedo.
para eso estamos. Y en esta invitación tienen unas promesas, porque Dios no da, uno diría, a veces somos como interesaditos, ¿no? Ay, Señor, yo te prometo y dame no sé qué. Entonces, trueque espiritual. Yo te prometo que algún día cambiaré, pero tú sí dame los millones hoy. Yo te prometo que me voy a juiciar, que voy a dejar este vicio, pero tú sí dame la riqueza, las bendiciones hoy. Pero no quiero hacer mi trabajo, no quiero hacer lo que me corresponde. Le digo yo a mis consultantes, a veces nos volvemos cristianitos farmacéuticos. Quiero la pastica para el dolor de cabeza espiritual. Quiero la pastica para mi melancolía, para mi tristeza, pero no quiero hacer lo que es necesario. Ponerme en paz, reconciliarme y estar al servicio de la vida. Entonces, para no alargarme más, queridos hermanos, la invitación que desde la primera lectura nos ha hecho el Señor en el Antiguo Testamento con Moisés, ¿cuál es? Firmar ese compromiso. ¿Cuál es el compromiso? Amar y ser feliz. Amar y ser feliz. Y para poder llegar a ese amor y a esa felicidad es necesario que yo atraviese todos esos problemas que la vida diaria me pone por delante, porque eso hace parte de nuestra experiencia humana. Como dice en el Salmo, aunque atraviese por valle de sombras, tu vara y tu callado me sostienen. O sea, independientemente a la oscuridad, al problema que estés pasando, el Señor te sostiene, día tras día, en ese problema, y Él no te va a abandonar, porque la luz ya está en ti, el Espíritu Santo ya está en ti. Solo es necesario que estemos en esa conciencia y lo dejemos actuar en nosotros. Y dice, el Señor ha aceptado este compromiso contigo según su promesa. Tú esperas ser de todos los pueblos su propiedad particular, o sea, tú como persona sobre todos los pueblos. ¿Tú sabes cuántos pueblos habitan en ti? ¿No? Cada célula de tu cuerpo representa a tus ancestros, a uno de tus ancestros. ¿Te habías imaginado eso alguna vez? ¿Cuánta gente ha existido antes que tú para que tú estés aquí hoy? Millones de personas, porque la humanidad lleva miles de años existiendo. Cuando tú dices, a nombre de todos ellos, Señor, yo te pido perdón y me pongo en paz, ¿cuántas generaciones estoy sanando? Millones. Esa es la conciencia con la que nosotros servimos. No eres solo tú quien está acá, es toda tu familia, tus antepasados y tus ancestros. Y de paso les estás diciendo a tus descendientes, para ustedes el camino también queda limpio. O sea, no les dejo mi mugrecito y mi basurita. Para ustedes también estoy limpiando. Cerremos un instante tus ojos, ahí donde estás. Y solamente la palabra que el Señor espera de nosotros diariamente es gracias. Gracias, Padre, por la vida que me has dado. Gracias por la familia en la que nací. Gracias por todos los que han existido para que yo esté aquí hoy, disfrutando de la vida y procurando un camino mejor para mis descendientes. En gratitud a los que ya existieron, a los que ya sufrieron, a los que les tocó difícil para que yo esté aquí hoy mejor. Dame la fuerza para transformarme. Por el amor, para transformar el miedo en confianza, para transformar mis vicios en virtudes, para trascender mis dificultades y hacer de ella infinitas bendiciones para mi vida y las de mi familia y las de la humanidad. Amén. Muy buena tarde para todos los moradores de Agua Azul, los habitantes de Agua Azul, que
que han querido participar de esta Eucaristía precedida por nuestro arzobispo Andrés Tirado Pérez, fundador y presidente de nuestra congregación. Quien les habla es el obispo César Daniel Erazo Benavides. Antes de iniciar ya el padre Ángel Carreño hacía una breve síntesis. ¿Qué es la Congregación Sacerdotal Internacional? Somos sacerdotes católicos apostólicos, porque seguimos el camino de las primeras comunidades cristianas. ¿Quiénes fueron los primeros cristianos? Los apóstoles. Hay que mirar en la historia de la Iglesia que los primeros cristianos fueron ¿qué? Los judíos. De los judíos vienen unos hermanos que se llaman los sacerdotes ortodoxos. De ahí nace el catolicismo. Pero hay que aclarar una cuestión, que nosotros no somos protestantes, somos sacerdotes católicos. Seguimos el camino ¿de quién? De Jesús. Predicamos a Jesús y tratamos desde nuestra experiencia de familia vivir a Jesús. Somos sacerdotes, la mayoría, yo creo que el 100% de nuestra congregación somos sacerdotes casados, tenemos nuestros hijos. Muchos de nosotros hemos pertenecido a la iglesia romana, tenemos formación romana, todos somos bautizados en la iglesia romana, pero por circunstancias de camino, diferentes cosas que a uno no le llaman la atención, no lo motivan, por diferentes situaciones, por un sueño del Espíritu de Dios manifestado en nuestro fundador Andrés Tirado Pérez, se manifestó el nacimiento de nuestra congregación. Y de igual manera, yo solamente quiero decirles una cosa, invitarlos a todos ustedes, al igual que invito a mi hermano diácono José Angelino Sáenz, a seguir luchando, a seguir predicando el camino de Dios, a seguir mostrando a la gente el amor de Dios, que el amor de Dios no se centra simplemente en una iglesia, sino a donde tú necesites que Dios llegue. Lo que decía el Padre Ángel, nos dedicamos a la misión, a la sanación, liberación y muchos otros dones que Dios a uno le va regalando. Invitarlos a ustedes a que sigan participando del amor de Dios, que sigan buscando el amor de Dios, que no les cierren las puertas como muchos de nosotros hacemos. Nos olvidamos de él por circunstancias de la vida, porque nos encontramos otros caminos, pero ahí está Dios. Ese pacto que hace Moisés con Dios es buscarlo todos los días, porque tú y yo somos bautizados. Y el ser bautizados nos lleva a comprometernos, a exigirnos, a valorar todos los días y cada instante de nuestra vida que Dios nos la regala, que Dios nos tiene aquí, que Dios nos da todo lo que nosotros tenemos, que sin merecernos nos lo da. No nos angustiemos muchas veces por ese miedo que nos da. Seguimos a Dios, seguimos a la Virgen María, seguimos a todos los santos, a todos los ángeles. Y es ahí a donde tenemos que estar, en esa expectativa, en esa experiencia de fe. Y es en la experiencia de fe donde Dios cada día nos regala muchas cosas. Es en esa experiencia de fe que Dios nos cambia. Es en esa experiencia de fe que Dios nos sana. La fe es la que nos sana. Es tu fe, no es el sacerdote. Es el mismo Dios en presencia de ese hombre. Llámese Monseñor Andrés Tirado, llámese Padre Ángel Carreño, el diácono Ángel. Dios le regala unos dones que uno dice, ¿por qué a mí?
recuerden una cosa, que los apóstoles no eran santos, que era lo peorcito de ese momento, pero los escogió. Y así mismo ustedes quisieron, con la convicción de hoy que hoy venía Monseñor Andrés Tirado, el obispo César Erazo y el padre Ángel Carreño desde Bogotá, a una misa de liberación y sanación. En este momento, pídanle a Dios que sane cada una de sus cosas que tienen pendientes. Como decía el padre Ángel Carreño, tenemos muchas cosas pasadas y no las hemos sanado. Tenemos muchos enemigos internos que todavía no los desconocemos. Tenemos unas conductas soberbias, de orgullo, vanagloria, pactos de fe. Y es ahí a donde empieza Dios a decirte, sana eso y cada día acércate a mí para desearte que eres mi hijo, decirte que eres mi hijo, para decirte que te amo. Y les vuelvo y les digo, dichosos ustedes que están en este momento aquí. Gracias, Agua Azul. Gracias, Angelino. Gracias a todos ustedes, porque son ustedes los que han recibido en estos momentos una sanación, una liberación. Pídale a Dios, amado. Pídale a Dios destruir todas aquellas cosas que nos alejan de Él. Con nuestras familias, nuestros hijos, nuestros esposos, esposas, con todas aquellas personas que se relacionan a diario con nosotros. Pero muchas veces decimos, ahí le tengo guardadito lo suyo. Y es ahí a donde Dios empieza a decirte, cambia y estarás conmigo. Bueno, algunos habrán escuchado sobre mí. Yo soy el arzobispo Andrés Tirado, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional. Ya conocieron a Monseñor César, al padre Ángel. Para mí es una bendición estar acá. Algunos pues ya habrán visto por YouTube, en Caracol, RCN, Discovery Channel, History Channel, que yo he salido. Yo me dedico a la sanación, a la liberación, al progreso, hace muchos años, en varios países, aquí en Colombia. Y Dios varias veces en sueños me reveló el crear, el fomentar, el desarrollar la congregación. ¿Para qué? Para llevar el mensaje de salvación, de liberación, de progreso, de sanidad a todas las personas. Porque en estos tiempos es cuando el enemigo más se ha alborotado, donde hay más violencia, donde hay más ruina, donde hay enemigos, donde hay maleficios, donde hay pobreza, donde hay enfermedad. Y nosotros, la Iglesia de Jesucristo, tenemos que hacer lo que Él hizo. ¿Él qué hizo? Predicó, expulsó demonios, sanó enfermedades, resucitó a muertos, hizo milagros de prosperidad. ¿Cuáles son esos milagros? La multiplicación de los peces, de los panes, de los vinos. Y vino a hablarnos del perdón, de la sanación, del progreso y a dar su vida para salvarnos. Debemos de entender hoy que el mensaje del Evangelio es muy importante. Él viene, usted sabe que Él nace, ¿dónde nace Jesús? En Jerusalén, ¿cierto? En Belén. Es una tierra muy bonita, semidesértica. Y es una tierra donde ellos tienen unas tradiciones muy fuertes, muy marcadas. No sé si hayan escuchado la ley del talión, diente por diente y... diente por diente y... ya se les olvidó, ¿no? Diente por diente, pero es que con ese ánimo ya los durmió Monseñor César y el padre Ángel, ¿no les digo? Diente por diente, ahora sí. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted me la hace, me la paga. Y todo lo que usted vaya a hacer en contra, yo se lo voy a hacer peor para que usted respete, para que usted sea serio. Hablo así para que me entienda. Ah, que mi marido me hizo tanto. No, yo se la voy a cobrar. Que fulano me miró. No, nada, yo se la voy a devolver. Y Él nos habla hoy del amor, del perdón, de la misericordia. Y a lo último, de hablar del sermón de la montaña, donde dice, amados los unos a los otros como yo los he amado.
Dice ser perfectos como mi Padre es. Voy a ponerlos a hacer ejercicios espirituales, porque no están muy dormidos. Ser perfectos. Pero no la perfección de este mundo, sino la perfección espiritual. Y entonces uno dice, uy, y está pero fregada la cosa, porque ¿cómo voy a ser perfecto como Dios? Él es perfección y nosotros somos pecadores, corruptos, de mal genio. Pero por Jesucristo podemos llegar a esa perfección espiritual. Y esa perfección espiritual es desde el amor, desde la misericordia, desde el perdón, desde la sanación interior, el dejar del pasado todo eso que nos llena de dolor, de tristeza, de angustia. Están como las señoras que se vuelven a veces histéricas e históricas. De hace 20 años, es que usted hace 20 años me dijo tal cosa, le dicen al marido. El marido, no, pero ¿cómo así? Eso hace 20 años. Claro, le saca todo el repertorio. Históricas, porque recuerdan toda la historia. Y ahí, más de una mira al marido ahí al lado, le pega el codazo chico, no voy a decir nada. Claro, porque es que nosotros guardamos en nuestro interior rabias, iras, dolor, sufrimiento. Es que cuando tenía 10 años él me miró feo. Es que él me robó, es que él me dijo mentiras. Y todo eso lo guardamos. Y empezamos a contaminarnos espiritualmente. Y empezamos a llenarnos de rabia, de odio. Es que él me miró, y es que él me dijo, y es que yo no me voy a dejar. Es que nadie me la va a venir a montar. Esas son expresiones populares. Y eso, con el paso del tiempo, se vuelve una fuerza tan negativa, tan contaminante, nos va pudriendo por dentro, nos va destruyendo por dentro y nos va dejando de esa perfección. Y claro, venimos y queremos ser sanados, liberados, prosperar. Dios habla, Jesús habla de que sale el sol para buenos y malos. ¿Qué nos está diciendo? Que así usted se ponga a ver al enemigo, a la gente mala y dice, uy, pero es que yo que hago el rosario, que voy a la misa, que me porto juicioso, y el otro que es bien torcido, bien porquería, perdónenme la expresión, así sí me entiende, ¿no? Bien malo, le va bien, y yo que oro y soy buena gente, y hacen misas de sanación y liberación, y voy allá donde Monseñor César, Monseñor Andrés. ¿Y por qué el otro progresa? ¿Por qué el otro recibe bendiciones? Ahí le está diciendo Jesús que Dios brilla para buenos y malos. ¿Y qué pasará? Que llegará el tiempo de la cosecha, que cuando recoja la cosecha separarán la paja, la cizaña del trigo. O sea que a cada uno, cuando nos llegue la hora, Dios nos va a entregar esos premios espirituales y materiales. ¿Qué quiere decir? De que Dios nos da bendiciones a todos, los buenos y los malos. ¿Qué pasa con los malos? Ellos no aprovechan. Nosotros que buscamos esa perfección espiritual, ese cambio, vamos a recibir esas bendiciones acá en la tierra y en el reino de los cielos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que buscamos el milagro, la sanación, la liberación, el progreso. Ay, que mi marido se porte juicioso, no tome tanto. Ay, que mi mujer no me dé tanta cantaleta. Ay, que mi suegra no me visite tanto. Claro, eso. Ay, que mi hijo se porte bien en el colegio, que no me llamen al observador. Claro, todo el mundo buscamos prosperidad, sanación, liberación, milagros, pero nos falta esa perfección. Por eso muchas veces no recibimos esas bendiciones y nos da rabia y nos desesperamos y le decimos a Jesús, oiga, pero es que yo me porto bien, yo soy buena gente, y entre más buena gente me dan más duro. Cambia el enemigo allá, el que se porta mal, pues ese sí le va bien. Entonces, ¿a qué jugamos, Señor? Yo soy juicioso, hago todo lo que tengo que hacer, pero falta algo, y es esa perfección.
¿Cuál es esa perfección? El perdón, el amor, la misericordia. No solo con el que nos hace daño, sino con nosotros mismos. Entonces, si en nuestro corazón hay maldad, hay rabia, hay ira, nos portamos mal a veces y no nos corregimos, cuando estemos con el Señor y le digamos: Señor, mire, yo necesito esta liberación, necesito el cambio, la conversión de mi hijo, de mi esposo, de mi familiar. Mire, es que estas deudas ya no puedo con ellas, Señor. Voy a perder la casa, no tengo con qué comer. Estoy desesperada, tengo una enfermedad terrible. Si no estamos buscando esa perfección, no vamos a recibir esas bendiciones. Y eso tenemos que ser claros, porque Dios quiere darnos vida y vida en abundancia, dice el Evangelio. Y hoy nos está recordando de la grandeza y la superación en este mundo de la rabia, de la ira, del rencor. Entonces Él dice: ¿ustedes qué ganan siendo buena gente con otros buena gente? Ahí no hay mérito. También los que le han hecho daño y los que quieren hacerle mal y tantas cosas que suceden, no es porque Dios quiera que seamos masoquistas y que estemos sufriendo y dolidos y vueltos miércoles, perdónenme la expresión, mal llevados, como decimos en Bogotá, todo el tiempo. Él nos da la sanación, porque nosotros tenemos que dejar todas esas cosas negativas, ese rencor, esa rabia, y profundizar en el amor de Dios, en esa sanación. Y en esa medida que usted vaya sacando ese rencor, esa rabia, esa ira: es que hace 20 años me traicionó, es que hace 20 años me dijo tal mentira, es que hace 20 años me pasó esto y no lo he podido superar. Mientras no superemos eso, no estamos en perfección con Dios, no vamos a recibir esas bendiciones. Y pedimos y oramos y buscamos de Dios y decimos: pero Señor, llevo tanto tiempo orando, sacrificando, siendo buena persona, me porto bien, soy juiciosa, vicioso, y no recibo esas bendiciones. Porque muchas veces, queridos hermanos, nos falta el amor. Y el amor es perdón, es olvido, es sacar todo eso negativo. Y con el perdón se va liberando de trabajos de brujería, de hechicería, de maldiciones, cadenas genealógicas, de enfermedades, de ruina. Es que, Señor, quiero ser próspero, pero no hay prosperidad en su corazón porque no hay perdón, no hay amor. Porque estamos atados hace 10, 15, 20, 30, 40 años a la ira, al dolor, al sufrimiento, al negativismo. En nuestro corazón se albergan muchas cosas profundas, que es cuando Jesús viene y le habla a los apóstoles y les dice: mire, la ley que estaba antes es la ley que hay que superar en este plano terrenal. Es una ley de venganza, es una ley que no conduce a nada. No solo porque nos venguemos del que nos hace daño, sino que nosotros seguimos con eso dentro de nosotros. Hasta que no nos liberemos, hasta que no saquemos, hasta que no expulsemos de nosotros esos espíritus de ruina, miseria, rabia, ira, dolor, venganza, y los llenemos de amor, no vamos a recibir bendiciones. Y por eso ahí pensamos: ay, pero ¿por qué le va bien a los que son malos? Porque es que Dios da oportunidad a todo el mundo. Ahora, que si esa persona mala no lo hace, no cambia su vida, no saca frutos espirituales de lo material, se fregó. Perdónenme la expresión, se jodió. Ahí sí me entienden, ¿no? Ahí sí no se duerme. Claro, de malas. ¿Por qué? Porque Dios le dio oportunidad. Después no va a llegar al reino de los cielos y le va a decir: no, pero es que usted a mí no me dio oportunidades. Y Dios le va a decir: yo le mandé muchas cosas. Que usted no las haya aprovechado para bien, ya es cuestión suya. Fue su libre albedrío, su libertad. Entonces el Señor hoy nos recuerda que si queremos ser salvos, sanados, liberados, prosperados, si queremos ser liberados totalmente, tenemos que liberarnos nosotros de esos yugos en el corazón, de esa venganza, de esa ira, ese dolor, ese sufrimiento, de esas depresiones, de tanta cosa que nuestro corazón guarda y nos aleja de esa bendición del amor de Dios.
Y cuando entramos en esa perfección, en ese amor de Dios, Él va transformando. Y va llegando la plática, como nosotros hablamos, y va llegando la sanación, y va llegando el progreso, porque estamos en sintonía con el Espíritu Santo, con Jesucristo, con el amor verdadero, la fuerza más importante que hay en el universo. Y ese es el poder de Jesús, que utilizó en ese tiempo para levantar a los muertos, sanar a los ciegos, a los paralíticos, para alimentar a una manada de gente que venía detrás, que venía de atrás pidiendo milagros, y que desde ese entonces Él dejó la promesa que todo el que creyera en Él y todo el que lo buscara a Él iba a recibir su bendición. Por eso, queridos hermanos, pidámosle al Señor que nos llene en este momento, en esta Eucaristía, de sanación, de liberación, de progreso, que rompa esas cadenas de maldición en la familia, trabajos de brujería, hechicería, maldición, tristeza, enfermedades que los médicos y las pastillas pueden curar, pero que Dios sí lo puede hacer. Pidámosle al Señor que por Jesucristo derrame su bendición. Amén.